Una película de Paul Thomas Anderson suele generarme muchas sensaciones diversas. Felicidad, tristeza, por momentos confusión, inseguridad o incertidumbre. Es un director que por lo general trabaja con narrativas complejas y difíciles de seguir, pero si hay algo que destacar en su obra es su habilidad para despertar las sensaciones del público. La mayoría de sus películas me han dejado varios minutos pensando en ellas al terminar de verlas, y otras quizás no tanto. Pero si hay algo que un film de Paul Thomas Anderson nunca va a hacer, es pasar desapercibido. Siempre despierta algo en nosotros. Siempre encuentra la manera de trabajar nuestra cabeza, ya sea para llevarla hacia la reflexión o para intentar comprender una historia cuyo objetivo principal es justamente no ser entendida. Uno de los aspectos que más me gustan de su cine es el manejo de la cámara, razón por la cual veía sus películas en primera instancia. Planos secuencias, montajes frenéticos, composiciones perfectas, grandes aspectos técnicos que hacen que su cine sea disfrutable y bello. Pero estos no son sin duda los elementos más importantes de la obra de este director. El hecho que lo vuelve trascendente es la temática de cada una de sus películas. ¿Qué tan bajo puede caer una persona cuando ha perdido el rumbo en su vida? ¿O cuán importante es no ocultarnos detrás de una persona que no somos? Son algunas de las cuestiones que el director nos invita a preguntarnos, pero de las cuales no dará nunca una respuesta clara. Esto es Paul Thomas Anderson, un director que ha pensado hasta el detalle cada uno de sus films para construir un valioso repertorio de obras, todas diferentes a primera vista, pero similares si se las piensa en profundidad. Similitudes que pueden encontrarse principalmente en sus personajes, que son siempre un reflejo personal del propio director y de las temáticas que engloban a toda su obra dentro de una gran reflexión sobre lo humano, la identidad y el amor. Bienvenidos a Neocinema. Hoy hablaremos de los personajes en el cine de Paul Thomas Anderson. Cuando miramos una película, una serie o leemos cualquier historia de ficción, rápidamente reconocemos a un protagonista, a ese hombre o mujer que está atravesando la historia como alguien real, como una persona que entró en algún tipo de conflicto y está buscando la forma de resolverlo. Pero hay un detalle que es importante saber para poder hablar de los personajes, y es que estos siempre se tratan de una construcción. Alguien previamente los ha creado, les ha dado forma, un nombre, un lugar, una personalidad, un estado de ánimo, entre muchos otros elementos que corresponden a lo que se conoce como caracterización de personajes, un proceso que cuanto más detallado sea y cuanto más tiempo se le dedique, mejor será el resultado final. Si existe un especialista en esto, ese es precisamente Paul Thomas Anderson, quien ha logrado que cada una de sus películas esté dotada de personajes reales por su contexto, universales por sus conflictos y únicos por sus particularidades. Toda la filmografía de este director se podría resumir a estos tres conceptos en cuanto a creación de personajes se refiere. Pero, ¿cómo lo logra? Hacer de una construcción propia algo que parezca real es una de las tareas más complicadas no solo para el escritor o guionista, sino para cualquier artista que trabaje con la creatividad y se encuentre frente a la frustrante tarea de transcribir al papel en blanco la idea que se le ha venido a la cabeza y la más complicada actividad de materializar esa idea en algo concreto. Con la construcción de personajes pasa algo parecido. Todos vivimos diariamente en esta realidad. Salimos a comprar, viajamos en el tren, conocemos muchas personas, sabemos de memoria nuestro espacio, pero a la hora de querer representarlo en una película, la cosa no es tan fácil como parece. Mucho menos si se trata de films ambientados en épocas o lugares en los que ni siquiera hemos vivido, como es el caso de las últimas 4 películas de Anderson, There Will Be Blood, The Master, Inherent Vice y Phantom Thread. Pero el secreto detrás de esto se encuentra en el conflicto que atraviesan dichos personajes. Este debe ser universal y abarcativo. Desde que el ser humano ha nacido como especie, han existido mentirosos, han existido relaciones de poder y han existido los conflictos de identidad. A partir de esto, podemos ver que si analizamos cada uno de los films del director, nos damos cuenta que sus protagonistas suelen luchar contra lo mismo, su propia identidad. Y no importa si la lucha es en el 1800 o en 1990, tampoco el contexto es relevante, Los Ángeles, Texas o Londres. Cuando se trata de conflictos internos, hay una sola cosa que importa, y ese es el protagonista y sus características.
pero una nueva complejidad se abre al hablar de conflictos internos, y es que estos resulten tan específicos que el espectador no se identifique con ellos. Por eso, junto al proceso de volver real un personaje, se suma el trabajo de volverlo universal. El espectador debe ser capaz de experimentar los problemas del protagonista como propios. Para esto, debe reconocer los conflictos que se le plantean, ya sea por cercanía o experiencia propia. Y es aquí donde se da paso a dos conceptos claves que Anderson trabaja en la mayoría de sus películas y que son cruciales para lograr esta universalidad: las mentiras y el conflicto de identidad. Veamos cómo aplica esto en sus películas. Did you ever go out with someone and just lie? Question after question. La mayoría de los films de Anderson nos muestran el camino de una persona que tiene dudas acerca de quién es y termina descubriéndose luego de un tortuoso proceso de sinceramiento con los demás o con uno mismo. Pongamos de ejemplo el personaje de Jimmy Gator en Magnolia, un presentador reconocido de un programa que durante toda la película parece un buen hombre que simplemente tiene un conflicto con su hija, hasta que le cuenta la verdad a su esposa y confiesa que abusó de su hija cuando era chica, para luego intentar fallidamente suicidarse. No lo logra porque eso hubiera significado una salvación para él, y si hay algo que Paul Thomas Anderson siempre deja en claro, es que los personajes tienen que pagar las consecuencias de sus actos. No hay mejor ejemplo de esto que Boogie Nights. Incluso en esta película el director expresa esta idea literalmente en una placa que dice: largo camino hacia abajo, aún hay más. Boogie Nights es la muestra perfecta de cómo el paraíso se puede ir convirtiendo poco a poco en el infierno, producto de personajes que no se reconocen a ellos mismos, que están cegados por la fantasía y no miden sus acciones. Buck, uno de los tantos personajes de la película, deja esto en claro con sus repentinos cambios de estilo, mostrando que está en un proceso de descubrimiento. Pero todos los personajes de Boogie Nights pagan las consecuencias por haber sido parte de esa fantasía, y cada uno de ellos al final abandona las vendas que lo cegaban para encontrarse de frente con la realidad. Algunos la enfrentan, y para otros es demasiado fuerte y prefieren volver a ponerse las vendas y regresar a esa fantasía en la que fueron tan felices. En los últimos años el director ha continuado con la misma temática, pero centrándose más en un solo personaje y en sus particularidades, que son justamente los motivos que vuelven tan únicos a cada uno de sus protagonistas. Barry Egan en Embriagados de Amor, un inadaptado social que no sabe cómo convivir con los demás. Daniel Plainview en There Will Be Blood crea a un poderoso hombre, padre de familia, cuando en realidad siempre fue un simple obrero. Freddy en El Maestro es un excombatiente con graves problemas psicológicos que quiere parecer normal. Y Reynolds parece un imponente señor inglés al cual nada le afecta, cuando en realidad es tan débil como cualquiera. Como vemos, el conflicto de identidad continúa claro en su filmografía, pero lo interesante a partir de aquí es cómo Anderson narra cinematográficamente cada una de las particularidades que vuelve a estos personajes únicos. Interior, departamento de Barry, más tarde. Barry corta un cupón y esto hace que se revele una imagen de otra sección del diario. Es la pierna sexy de una mujer. Barry, de forma casual, empuja alguno de los papeles a los lados y mira el anuncio. Un momento después, Barry habla por teléfono. Interior, oficina de prueba de plata, día. Daniel está acostado de espaldas en el suelo de la oficina, mientras observa el proceso de prueba y cálculo del valor de la plata. Daniel venderá la plata y seguirá adelante. Exterior, desierto, día. El bebé está llorando recostado en una cama junto a Daniel, que está dormido. Daniel se despierta, toma algo de whisky de su bolso, lo vierte en su dedo y lo pone en la boca del bebé. Este toma unos sorbos y continúa llorando. Interior, bowling de la mansión Plainview, noche. Desmayado en una de las canaletas, envuelto en una manta, está Daniel, rodeado de botellas. Momento después, un sirviente se acerca e intenta despertarlo. Él lo intenta con todas sus fuerzas, una y otra vez. Interior, armario o pasillo trasero, momentos después. Freddy prepara una bebida en un recipiente. Toma alguno de los frascos de una repisa y los pone en la bebida. Luego la sirve en su botella. Interior, comedor, noche. Alma deja la habitación. Reynolds continúa sentado, comiendo.
Corte A, escena del veneno. Alma mira hacia abajo, mientras pasa páginas de un libro. Compara el hongo venenoso que ha elegido con el que está en el libro. Alma raya el hongo sobre un recipiente. Luego lo coloca en un dedal. Lo que acabo de hacer es justamente la manera en la que Paul Thomas Anderson construye la particularidad de sus personajes, mediante acciones sin explicación y que parecen no tener sentido, pero que hacen a las manías de los mismos, a esos detalles que lo diferencian de los demás y que por sobre todas las cosas nos hablan de su interior y sus sentimientos. Un hombre que llama a una línea para tener conversaciones con una mujer es un hombre solitario que necesita amor. Un multimillonario magnate del petróleo que continúa durmiendo en el piso de su mansión es alguien que no pertenece a la clase social en la que está y como consecuencia no merece lo que tiene. Además, el darle alcohol a su hijo demuestra que es un hombre que no está listo para ser padre. Esa actitud nos muestra quién es realmente. Un hombre que prepara bebidas con veneno y se la da a otras personas es alguien que perdió el absoluto sentido de la vida. Y por último, alguien que envenena a su esposo nos habla de una persona que a simple vista parece estar dentro de una relación enfermiza, pero luego nos damos cuenta que en realidad entendió justamente lo que Reynolds es y lo que él necesita. Alma es la persona que le pone los pies sobre la tierra a Reynolds, la que le recuerda sus debilidades y le da el cuidado que demanda. Esto nos abre paso para hablar de otra de las claves de las historias de este director: el amor como última esperanza. She knew all the fucking stupid things I'd done. But the love was stronger than anything you can think of. Todo se reduce al amor, propio y hacia los demás. Se puede estar en las peores situaciones, cometer los peores errores, pero siempre existe una última salida, una última salvación relacionada con amarse y amar a los otros. Este es el mensaje final de la mayoría de los films de este director. Los personajes de Anderson cumplen sus objetivos, llegan a la felicidad o a su punto cúlmine cuando se sinceran con ellos mismos y pueden mostrarse sinceros frente a los demás. No hay mejor demostración de amor que esta. Aceptarse como somos es la única manera de ser aceptados por los demás. Dentro de este mundo caótico y desorientado que suele narrar el director, aparece el amor como última esperanza y como solución de todo. Ahí, en donde menos te lo esperas, te encuentras una persona por la que vale la pena arriesgarse. Una persona que nos recuerda quiénes somos o que nos motiva a cambiar. Todos los personajes de Paul Thomas Anderson tienen vicios propios que los llevan a sus peores estados. Pero al final de cuentas, luego de atravesarlo todo, nos damos cuenta de que todos los personajes de Paul Thomas Anderson simplemente están embriagados de amor.